de lo que cuento y de lo que expreso, aunque no siempre haga alusión a ello, está la historia de una niña que salió del pueblo a los 10 años para examinarse el ingreso de bachiller, y una beca que me acompañó todo el bachillerato y todos los estudios universitarios. Aquellas famosas becas del pillo del franquismo, que sí había becas, aunque algunos se empeñan en decir que no. Yo estudié siempre con beca, y en la universidad con beca salario que cubría muy bien todos los gastos que tenía el alumno en la universidad. Después salí de ese pueblo recóndito, León, Oviedo, y luego he hecho mi vida profesional, como se ha dicho, y social en Madrid. Es difícil enmarcar este libro en un género literario concreto, y está hecho así a sabiendas. O sea, yo quería ver algo desde distintas ópticas, verlo como alguien que cuenta, más o menos objetivamente, aunque siempre está el sentimiento de la subjetividad, o verlo desde otra óptica distinta, que es esa óptica de que el objeto, el paisaje, nos hable y nos haga ver la vida desde otro punto de vista, o sea, que le demos vida. Esas son la primera y la segunda parte del libro. Así que podríamos decir que está un poco entre el ensayo o el libro de divulgación y las memorias. Y luego hay otra parte que es más lingüística y otra parte incluso que es más histórica, aunque está en apéndices. Así que dejo que hable la patria del paisaje, la patria del paisanaje y la patria de la palabra. Y decía que puede parecer un libro totalmente local, pero yo he querido también que no lo fuera. O sea, que sí sea un libro local y refleja una comarca del noroeste de León, pero que al mismo tiempo nos hiciera reflexionar, o sea, nos presentara a la gente sencilla. Y yo creo que eso es válido para un pueblo de León, para un pueblo de Ávila, para un pueblo de cualquier lugar, incluso me atrevo a decir de fuera de España. Y quería además eso, que nos fijáramos en lo que nos rodea, que nos pasa desapercibido, aunque estemos pasando todos los días. Sobre eso que nos rodea, y que quizá no nos damos cuenta a veces de que existe, un día, pasando por debajo de un puente nuevo, de hace 20 años más o menos, por el río Maña, quizá 30 ya, no sé, hay un camino que pasa por debajo del puente, y por debajo del puente uno veía a la vista las enormes pilastras del puente, las vigas, que eran redondeadas, y luego, nada más que salía uno del puente, los árboles inmensos y los prados. O sea, era todo seguido. 10 metros debajo del puente, que no había nada más que los pilares del puente, y 2 metros más allá, la naturaleza exuberante. Y entonces escribí un texto que titulé Por debajo del puente, y yo, ya que han hablado los demás ya de las características del libro, pues quiero leer algunos fragmentos. Y escribí esto, solo voy a leer un fragmento. Un puente es una obra de ingeniería construida para poder salvar un obstáculo entre dos puntos. Una obra de proporciones y equilibrios medidos. Una obra útil. Una construcción que suele dejar a su espalda una naturaleza agredida, mutilada, mortecina, invisible. Tal vez un hermoso río que apenas podemos contemplar si no nos asomamos para ver el puente reflejado en su espejo. Pilares de cemento sustentan la obra imponente. Son los árboles del progreso. Árboles redondos, uniformes, estáticos. Árboles de ramas grisáceas que a modo de vigas se extienden de forma horizontal y simétrica. Árboles que no pueden ver el cielo y que han vestido de gris el verde luminoso de la ribera. Esos árboles extraños que no mudan su traje al compás de las estaciones conviven con nuestros árboles, árboles vivos, árboles esbeltos, de corteza rugosa, que se bambolean al ritmo del viento, que se desnudan en invierno y se visten de distintos colores a lo largo del año. Árboles que estiran su cabeza para atrapar una nube, una estrella, para dejarse acariciar por un rayo de sol. A los pies de los árboles de piel curiosa y de los de piel de hormigón, un río, una presa de riego, un prado rebosante de verdor, símbolos unos de la historia natural y otros del progreso. Un progreso que avanza frente a los símbolos de la vida natural y cíclica que permanece. Por encima del puente, el color del asfalto, las rayas blancas, el ruido de los vehículos, algún viandante solitario, la civilización.
los caminos abiertos al presente y al futuro. Por debajo, una naturaleza que orgullosa trata de recuperar espacio asomándose al asfalto y tratando de apresarlo con su sombra. Una naturaleza que no se rinde, una naturaleza que también es futuro. Así pues, por debajo, la naturaleza, por encima, el progreso. Progreso y medio ambiente, y la ciencia de conseguir un adecuado equilibrio. Pues esa comarca de León y otras muchas, valdría para muchos lugares, lucha, y más ahora que nunca, por conseguir ese equilibrio que a veces no conseguimos y que sucede por la desgracia que ha sucedido en estos últimos días. Por eso digo que de alguna manera tiene un componente, yo creo que universal. Trato de evocar un poco a la manera azoriniana los valores y las emociones de la gente sencilla. El valorar el ser sobre el tener o aparentar, el espíritu de sacrificio y de ahorro, la solidaridad, la rectitud moral, la cultura del sentido común, la relación armónica con el paisaje, el ser personas de buen conforme, que no es lo mismo que ser personas conformistas, el practicar la economía sostenible, aunque no conocieran ese concepto. Este aspecto me parece fundamental, cuidar el paisaje que nos acoge y sentirnos acogidos por él. Y por eso utilicé como elemento fundamental el agua. Este río, el río Maña, es un río relativamente corto, tiene 50 y pocos kilómetros, desde su inicio hasta que se une con el Una para formar el Órbigo, pero es un río que da, los dos ríos en realidad, como veis ahí en la diapositiva, las dos comarcas de Omaña y Luna, los dos ríos son Reserva Mundial de la Biosfera desde el año 2005. Y aunque uno dirá, bueno, ¿qué me interesa eso si no conozco el lugar? Pues sí que quiero explicaros lo que significa la palabra Omaña, etimológicamente. La palabra Omaña tiene dentro el componente de agua. Esta O inicial, los que habéis estudiado francés, sabéis que agua en francés es O, escrito con 3 letras, pero O, el problema es O. Pues esta O que está aquí, ¿qué es eso? Agua. Era en realidad la palabra aqua, latina, que quedó reducida por un proceso que no es el momento de explicar, en esta O, que conserva también el francés de agua. Y luego lo del Maña, parece que se habla de dos etimologías posibles, que vengan de una raíz románica. Mania sería río, agua y río, o sea, 2 veces agua dentro del nombre. O otros apuntan que podría venir de aqua magna, de latín, las 2 palabras, agua grande. En cualquier caso, el topónimo además se repite en nombres de pueblos.